Este espacio es auspiciado por Librería Libélula, calle San Felipe 1268, Colonia Santa Teresita de Guadalajara, Jalisco, por Impresora Gallardo, calidad y servicio en impresión publicitaria, Libertad 1294, zona centro de Guadalajara, Jalisco, por Global Planet, audio e iluminación profesional, López Cotilla 160, en el centro de Guadalajara, Jalisco, por Glex One, experto en diseño de logo de marca e ilustración digital, por Lluvia Álvarez Barán, fotografía y video para tus eventos y maquillaje escénico profesional, por René Guerrero Music, guitarrista y compositor profesional. Si usted quiere unirse a nuestro grupo como colaborador o patrocinador, favor de comunicarse a nuestro correo elumbral@gmail.com o por nuestras redes sociales Facebook, Instagram o Twitter y goce de los beneficios que Bajo el Umbral tiene para usted. El horror, el suspenso, el miedo, el misterio, las emociones, la fantasía, la locura están bajo el umbral. Eleonora, de Edgar Allan Poe, en la voz de Sema el más grande. Provengo de una raza distinguida por su fuerza de la imaginación y la viveza de las pasiones. Los hombres me han llamado desequilibrado, pero aún no se ha aclarado el tema de si la demencia es o no la forma más sublime de la inteligencia, si mucho de lo célebre, si todo lo insondable, no surge de una enfermedad de la mente, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general. Los que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan únicamente de noche. En sus sombrías visiones obtienen indicios de eternidad y tiemblan al despertar, descubriendo que han estado al borde del gran secreto. De una forma incompleta aprenden algo de la propia sabiduría y mucho más del simple conocimiento propio del mal. Se adentran, aunque sin timón ni brújula, en el inmenso océano de la luz inefable y de nuevo, como los aventureros del geógrafo nubio, agresi sunt mare tenebrarum quid neo esset exploraturi. Aceptaremos, pues, que no estoy cuerdo. Señalo que, por lo menos, hay dos estados distintos en mi existencia mental. El estado de razón inteligente que no se puede poner en duda y que pertenece a la memoria de los acontecimientos de la primera etapa de mi vida, y un estado de penumbra e incertidumbre que se corresponde con el presente y con los recuerdos que forman la segunda época de mi existencia. No dudéis de lo que contaré de la primera etapa y de lo que pueda relatar de la última, otorgadle solo el crédito que merezca, o dudad atrevidamente y, si no podéis vacilar, haced igual que Edipo ante el enigma. La amada de mis tiempos jóvenes, de quien recibo ahora, con tranquilidad, nítidamente estos recuerdos, era la única hija de la hermana de mi madre que había fallecido hacía bastante tiempo. El nombre de mi prima era Eleonora. Siempre habíamos vivido juntos bajo un sol tropical, en el valle de la hierba irisada. Jamás pudo persona alguna llegar a aquel valle sin un guía que lo acompañara, pues estaba muy alejado entre una cadena de grandes colinas que lo rodeaban con sus promontorios, impidiendo que entrara la luz en sus más hermosos rincones. No había sendero pisado en su vecindad, y para llegar a nuestra dichosa morada era necesario apartar con fuerza la espesura formada por cientos de árboles forestales y pisotear el esplendor de millones de flores aromáticas. De este modo era como vivíamos solos, mi prima
su madre y yo, sin saber nada de aquellos que vivían fuera del valle. Desde las confusas regiones, más allá de las montañas, en el extremo más alto de nuestro circundado dominio, se deslizaba un estrecho y profundo río, y no había nada más reluciente excepto los ojos de Eleonora. Y de manera furtiva en su serpenteante carrera pasaba, al fin, a través de una lúgubre garganta entre colinas aún más lúgubres que aquellas de donde saliera. Lo denominábamos el río de silencio, porque parecía haber un poder enmudecedor en su corriente. No se escuchaba ningún susurro de su lecho y se deslizaba con tanta suavidad que los aljofarados guijarros que nos fascinaba observar en la profundidad de su seno no se movían en inmóvil contentamiento, cada uno en su antigua posición, refulgiendo apoteósicamente para siempre. Los márgenes del río y de los múltiples arroyos resplandecientes que corrían por caminos zigzagueantes hasta su cauce, así como los espacios que se extendían desde los márgenes descendiendo a las profundidades de las corrientes hasta acariciar el lecho de guijarros en el fondo. Esos emplazamientos, no menos que la totalidad de la superficie del valle, desde el río hasta las montañas que lo rodeaban, estaban todos revestidos por una hierba tersa y verde, densa, corta, enormemente uniforme y perfumada de vainilla, pero tan rociada de amarillos ranúnculos, blancas margaritas, purpúreas violetas y asfódelos rojo rubí, que su extraordinaria belleza hablaba a nuestros corazones con voces elevadas del amor y la bienaventuranza de Dios. Y por un lado y por otro, en bosquecillos entre la hierba, como selvas de sueño, brotaban extraordinarios árboles cuyos altos y elegantes troncos no eran rectos, pero se inclinaban de modo gracioso hacia la luz que asomaba a mediodía en el centro del valle. Las manchas de sus cortezas alternaban el impresionante esplendor del ébano y la plata, y no había nada más suave excepto las mejillas de Eleonora, de manera que, de no ser por el verde vivo de las enormes hojas que se vertían desde sus cimas en largas líneas trémulas, jugueteando con los céfiros, podría habérselos creído gigantescas serpientes de Siria, rindiendo fidelidad a su monarca, el sol. Eleonora y yo, cogidos de la mano, deambulamos durante 15 años por ese valle antes de que el amor penetrara en nuestros corazones. Sucedió una tarde, al finalizar el tercer lustro de su vida y el cuarto de la mía, abrazados junto a los árboles serpentinos, observando nuestro reflejo en las aguas del río de silencio. No dijimos nada durante el resto de aquel apacible día, e incluso al siguiente nuestras palabras fueron trémulas, pobres. Habíamos extraído al dios Eros de aquellas ondas y ahora notábamos que había encendido en nuestro interior las ardientes almas de nuestros antepasados. Las pasiones que durante siglos habían distinguido a nuestra raza llegaron en tropel con las fantasías por las cuales también era célebre, y unidos respiramos una felicidad apasionada en el valle de la hierba irisada. Se produjo un cambio en todas las cosas. Raras, relucientes flores estrelladas nacieron en los árboles donde jamás se habían visto flores. Los detalles de la alfombra verde se intensificaron y mientras las blancas margaritas desaparecían una a una, aparecían en su lugar de a 10 los asfódelos rojo rubí y la vida surgía en nuestros senderos, pues saltos flamencos hasta entonces jamás vistos y todos los pájaros gallos resplandecientes extendieron sus plumas color escarlata ante nosotros. Peces de oro y plata abundaban en el río, de cuyo seno brotaba lentamente un susurro que culminó al fin en una suave melodía más divina que el arpa eólica, y no había nada más dulce que la voz de Eleonora.
y una gigantesca nube que habíamos observado largo tiempo en las regiones del Éspero flotaba en su suntuosidad de oro y carmesí, y propagando paz sobre nosotros, bajaba cada vez más día a día, hasta que sus bordes descansaron en las cimas de las montañas, transformando toda su oscuridad en resplandor y encerrándonos como para siempre en una especie de mágica casa-prisión de majestuosidad y de gloria. El encanto de Eleonora era el de los ángeles, pero era una muchacha natural e ingenua, como la fugaz vida que había llevado entre las flores. Ninguna artimaña camuflaba el entusiasta amor que estimulaba su corazón, y junto a mí inspeccionaba los escondrijos más ocultos mientras paseábamos los dos por el valle de la hierba irisada y hablábamos sobre los intensos cambios que habían tenido lugar en los últimos tiempos. Finalmente, habiendo hablado un día entre lágrimas del último y triste camino que debe padecer el hombre, en adelante se demoró Eleonora en este único y lamentable tema, vinculándolo con todas nuestras conversaciones, así como en los cantos del juglar de Shiraz. Las mismas imágenes se hallan una y otra vez en cada grandiosa alteración de la frase. Observó que sobre su pecho se posaba el dedo de la muerte y supo que, como la efímera, había sido creada perfecta en su belleza únicamente para morir. Pero, para ella, los terrenos de tumba se reducían a una consideración que me reveló una tarde, a la hora del crepúsculo, a orillas del río de silencio. Le dolía pensar que, una vez sepultada en el valle de la hierba irisada, yo abandonaría para siempre aquellos prósperos parajes, trasladando el amor entonces tan ardientemente suyo a otra joven del mundo exterior y corriente. Y entonces allí me lancé apresuradamente a los pies de Eleonora y juré, ante ella y ante el cielo, que jamás me uniría en matrimonio con ninguna hija de la tierra, que en modo alguno me mostraría infiel a su estimada memoria o a la memoria del abnegado cariño cuya bendición había yo obtenido. Y supliqué al valeroso dueño del universo como testigo de la misericordiosa solemnidad de mi juramento, y la maldición de él o de ella, santa en el elicio, que imploré si traicionaba aquella promesa, implicaba un castigo tan espantoso que no puedo nombrarlo. Y los relucientes ojos de Eleonora brillaron todavía más al escuchar mis palabras, y suspiró como si le hubieran extraído de su pecho una carga mortal, y se estremeció y lloró apesumbradamente, pero aceptó el juramento, pues no era más que una niña. El juramento la animó en su lecho de muerte. Pasados unos días, me dijo, en tranquila agonía, que, como premio ante lo que yo había hecho para tranquilizar su alma, velaría por mí en espíritu después de su marcha y, si se le permitía, regresaría de forma visible durante la vigilia nocturna. Pero, si ello estaba fuera del poder de las almas en el paraíso, por lo menos me daría repetidas muestras de su presencia, suspirando sobre mí en los vientos vesperales o saturando el aire que yo respiraba con el perfume de los incensarios angélicos y diciendo estas palabras, su inocente vida expiró, representando para mí el fin de mi primera etapa. Hasta este momento he hablado con precisión, pero cuando atravieso la barrera que en la senda del tiempo creó la muerte de mi estimada y empiezo con la segunda etapa de mi vida, siento que una sombra se solidifica en mi cerebro y vacila de la perfecta sensatez de mi historia. Pero dejadme continuar. Los años pasaban lentamente y yo seguía viviendo en el valle de la hierba irisada. Pero un segundo cambio había sucedido en todas las cosas. Las flores estrelladas dejaron de verse en los troncos de los árboles y ya no brotaron de nuevo. Las tonalidades de la alfombra verde desaparecieron y de uno en uno se fueron marchitando los asfódelos rojo rubí y en su lugar brotaron de a 10 oscuras violetas como ojos,
que se retorcían inquietas y siempre estaban llenas de rocío. Y la vida se alejaba de nuestros caminos, pues el alto flamenco ya no dejaba ver su plumaje escarlata ante nosotros, y voló con tristeza del valle a las colinas, con todos los pájaros gallos brillantes que habían llegado junto a él. Y los peces de oro y plata nadaron a través de la garganta hasta los límites más profundos de su dominio, y jamás volvieron a adornar el dulce río. Y la agradable melodía, más suave que el arpa eólica y más divina que todo, excepto la voz de Eleonora, fue muriendo lentamente, en susurros cada vez más sordos, hasta que finalmente la corriente volvió a toda la seriedad de su silencio inicial. En último lugar, la gigantesca nube se alzó y, abandonando los picos de las montañas a la antigua oscuridad, regresó a las regiones del Éspero, llevándose del valle de la hierba irisada sus múltiples fulgores dorados y admirables. Pero los juramentos de Eleonora no cayeron en el olvido, pues oí el vaivén de los incensarios angélicos y las olas de un perfume sagrado que flotaban siempre en el valle, y en los momentos de desolación, cuando mi corazón latía con pesadez, los vientos que rozaban mi frente me llegaban repletos de suaves suspiros y susurros confusos llenaban con frecuencia el aire nocturno, y en una ocasión, solamente en una ocasión, el roce de unos labios espirituales sobre los míos me despertó de un sueño como el sueño de la muerte. Pero aún así, no me era posible llenar el vacío de mi corazón. Deseaba el amor que tiempo atrás lo llenaba hasta derramarse. El valle me provocaba sufrimiento por los recuerdos de Eleonora, y salí de él para siempre en busca de las soberbias y las confusas victorias del mundo. Terminé viviendo en una extraña ciudad, donde cualquier cosa hubiese podido servir para borrar del recuerdo los dulces sueños que tanto duraran en el valle de la hierba irisada. El lujo y la opulencia de una corte arrogante y el loco estruendo de las armas y la resplandeciente hermosura de la mujer confundieron y contaminaron mi mente. Pero incluso en aquellos momentos, mi alma se mantuvo fiel a su juramento, y las señales de la presencia de Eleonora aún me llegaban durante las silenciosas horas de la noche. De repente, estas manifestaciones acabaron y el mundo se oscureció ante mis ojos, y el pánico me invadió ante los abrasadores pensamientos que me poseyeron, ante las espantosas tentaciones que me perseguían, pues llegó de alguna remotísima tierra desconocida a la alegre corte del rey a quien yo servía, una muchacha ante cuya hermosura mi corazón desertor se doblegó de inmediato, a cuyos pies me rendí sin ni siquiera una lucha, con la más apasionada, con la más miserable adoración amorosa. ¿Qué era en verdad mi delirio por la jovencita del valle comparado con la pasión, el entusiasmo y el intenso éxtasis de adoración con que vertía toda mi alma en lágrimas a los pies de la sublime Ermengarda? Radiante serafín Ermengarda. Y sabiéndolo, no me quedaba lugar para ninguna otra. Divino ángel Ermengarda, y al mirar en el interior de sus ojos, donde vivía el recuerdo, únicamente pensé en ellos y en ella. Contraje matrimonio. No tenía miedo de la maldición que había invocado, y su sufrimiento no vino a verme. Y únicamente una vez, solo una vez en el silencio de la noche, percibí a través de la celosía los leves suspiros que me habían abandonado y adoptaron la voz dulce, familiar, para pronunciar estas palabras. Descansa en paz, pues el espíritu del amor domina y gobierna, y al abrir tu impetuoso corazón a Ermengarda, quedas liberado de tus juramentos a Eleonora, por motivos que ya descubrirás en el cielo.
La cápsula con Arturo Valencia. Muy buenas noches a mi amigo Emanuel y a quienes nos escuchan. Mi nombre es Arturo Valencia y a partir de hoy les estaré compartiendo una pequeña cápsula literaria durante cada emisión del programa. Como ustedes ya saben, estamos en el umbral. Mi misión es simple. Les platicaré un poco sobre autores oscuros, tenebrosos y malditos. También abordaremos obras de corte thriller, suspenso, locura, desesperación y manía. En fin, todo aquello que nos sirva de pretexto para alimentar nuestras pesadillas, pero también las ganas de aprender y conocer más de cerca detalles y curiosidades sobre los bajos mundos del papel y la tinta. Hasta aquí la presentación escrita. Ahora les hablaré sin guiones ni parafernalia. Vamos pues al tema de esta, la primera cápsula desinformativa. Muy bien amigos, pues esto fue a modo de presentación. Quiero decir que es para mí un verdadero honor estar aquí con todos ustedes y poder platicar acerca de lo que nos gusta o lo que nos asusta. Porque, bueno, los temas que se van a estar abordando aquí en este programa de El Umbral, pues son temas escabrosos, son temas profundos muchas veces, viscerales, son temas que llaman a tormentos, pero que también figuran como parte, pues esencial, ¿no?, de la vida humana, porque a todo mundo nos suceden pesadillas, todo mundo tenemos demonios, todo mundo podemos escuchar voces en nuestra cabeza, todo el mundo podemos sentirnos acosados, asediados en algún cierto momento, y la literatura, pues, muchas veces es un reflejo, pero también una válvula de escape de lo que a nosotros en la vida real, que suele superar a la ficción, nos sucede. Lo que voy a hacer en este momento es, pues, platicarles, delinear, señalar de una manera lo más puntual que yo pueda, realmente, pues, qué es lo que va a suceder aquí, cuál es la razón o el motivo de ser de esta cápsula, que pues voy a estar compartiendo con todos ustedes cada viernes durante la transmisión del programa. Básicamente lo que vamos a hacer es hablar sobre autores y sobre obras que tienen que ver con los temas que ya mencionaba en la presentación, en la primera parte de la presentación. Vamos a tener algunas dinámicas también, vamos a estar rifando libros, se van a dar obsequios. Cabe destacar que este espacio está patrocinado por Librería Libélula y bueno, ya nuestro amigo Emanuel nos hará favor de ahondar más en ese tema, sobre dónde se encuentra la librería, sobre horarios, sobre detalles varios, ¿no?, que tienen que ver con la misma. Por ahora solo mencionar que este espacio está patrocinado por Librería Libélula y que, bueno, vamos a estar obsequiando libros y a tener dinámicas diversas, pero sobre todo vamos a platicar. Aquí vamos a platicar de una manera pues cómoda, ¿por qué no?, accesible, directa y amena, lo más ameno que podamos, porque esto pues no es una clase, no es la escuela. No vamos a hacer exámenes de nada, simplemente vamos a compartir lo que nos gusta. Vamos a brindarnos detalles sobre cosas que a veces ignoramos de nuestros autores favoritos, o sobre aspectos quizás no tan visibles o no tan obvios, ¿no?, que se llegan a dar en las obras literarias. Entonces, bueno, en esta ocasión, por ser la primera cápsula, no les voy a hablar de un libro en específico ni de un autor, sino simplemente quería presentar esta parte del proyecto, agradecer, y por ahora me despido, pero nos vamos a estar viendo durante cada viernes. Hoy es el primero, así que brindemos por ello, y pues nada, nos vemos en la siguiente cápsula el próximo viernes, y ahora pues vamos de regreso con mi amigo Emanuel, el Arconte Gallardo.
El horror, el suspenso, el miedo, el misterio, las emociones, la fantasía, la locura están.